Welcome to my channel. Yo estaba sentada en una silla de plástico blanco, a menos de 2 metros de la puerta del baño, mientras todos los invitados reían y brindaban en el salón principal. Podía oler el desinfectante mezclado con el perfume caro de las flores que yo misma había ayudado a pagar. Mi hijo Rafael estaba en la mesa principal, con su traje impecable y su sonrisa perfecta, esa sonrisa que yo conocía desde que era un niño. Renata, su ahora esposa, brillaba con un vestido que costó más de lo que yo gané en 6 meses trabajando en la lavandería. Nadie volteaba a mirarme. Nadie excepto la mesera que pasó 2 veces preguntándome si necesitaba algo, con esa mirada de lástima que duele más que cualquier insulto. Habían pasado apenas 20 minutos desde que Renata se acercó a mí con esa sonrisa falsa que practican las mujeres que nunca han tenido que luchar por nada. Me tomó del brazo con delicadeza, como si yo fuera de cristal, y me dijo al oído con voz suave pero firme que habían hecho un cambio de último momento en la distribución de las mesas. Que su mamá, Emilia, necesitaba estar en la mesa de honor porque había invitados importantes de su familia que requerían atención especial. Que yo entendería, siendo una mujer de mundo. Que además, sentándome cerca del baño, estaría más cómoda por si necesitaba levantarme durante la ceremonia. Y luego vino la frase que quedó grabada en mi cerebro como un hierro caliente. Suegra, mejor que usted se quede por aquí cerca, así no aparece en todas las fotos sin querer. Ya sabe cómo son los fotógrafos. Captan todo. No respondí. Solo asentí con la cabeza mientras sentía como algo dentro de mí se quebraba en silencio, como un vidrio que cae sobre una alfombra. Ella se alejó riendo bajito, y yo la vi regresar a la mesa principal donde Emilia ya ocupaba mi lugar, el lugar que debía ser mío como madre del novio. Vi cómo se abrazaban, cómo brindaban con champagne francés, cómo posaban para las fotografías con esas sonrisas enormes que solo se ven en las revistas. Rafael ni siquiera volteó a buscarme. Ni una sola vez. Su madre, la mujer que lo parió, que lo crió sola después de que su padre muriera cuando él tenía apenas 7 años, no merecía ni una mirada de confirmación de que todo estaba bien. Me quedé ahí sentada durante 15 minutos más, viendo cómo servían el primer plato en las mesas importantes mientras a mí ni siquiera me habían puesto cubiertos. Observé cada detalle. La forma en que Renata tocaba el brazo de Rafael. La manera en que Emilia saludaba a los invitados como si fuera ella la madre del novio. Los flashes de las cámaras iluminando sus rostros felices mientras yo permanecía en la penumbra, junto a una puerta que se abría cada 5 minutos dejando escapar el sonido de la cisterna. Pensé en los $20,000 que había guardado durante 3 años. Cada billete representaba horas extra en la lavandería, turnos dobles los fines de semana, comidas saltadas, medicinas que no compré para mí porque ese dinero era para él, para su felicidad, para este día que se suponía sería el más importante de su vida. Entonces me levanté. No de golpe, no con rabia. Me levanté despacio, como quien se levanta al final de una película que ya conoce el final. Caminé entre las mesas vacías hacia el área donde habían puesto los regalos, esa mesa larga cubierta con tela blanca y decorada con luces pequeñas. Había cajas grandes, sobres dorados, paquetes envueltos en papel brillante. Y ahí, casi escondido entre los demás, estaba mi sobrecolor marfil con el nombre de Rafael escrito en mi letra temblorosa. Lo reconocí de inmediato porque le había puesto una pequeña cinta plateada a la esquina, un detalle que pensé que él notaría, que le haría saber cuál era el mío entre todos los demás. Lo tomé con calma. Sentí el peso de los billetes dentro, ese peso que me había costado tanto reunir. Abrí el sobre y conté mentalmente, 200 billetes de $100. Intactos. Limpios. Representaban todo lo que yo había sido capaz de hacer por él incluso cuando él ya no me veía, incluso cuando había dejado de llamarme mamá para presentarme como Sonia delante de sus amigos. Lo guardé en mi bolso, ese bolso viejo de piel sintética que había limpiado 3 veces para que se viera presentable esta noche. Nadie me vio. O quizás sí me vieron y no les importó. Era invisible de todas formas. Caminé hacia la salida principal del salón. Mis zapatos hacían un sonido suave contra el piso de mármol. Podía escuchar la música, las risas, el sonido de las copas chocando en brindis interminables. Justo antes de cruzar la puerta, me detuve. Volteé una última vez. Rafael estaba de pie, con una copa en la mano, diciendo algo que hacía reír a todos. Renata estaba a su lado, con su mano posesiva sobre el hombro de él. Emilia los observaba con orgullo, como si ese fuera su hijo, su logro, su victoria. Y yo ahí parada,
con mi vestido sencillo color gris que había comprado en rebaja, con mi bolso lleno de dinero que ellos nunca sabrían que recuperé, con mi corazón roto pero mi dignidad intacta. No dije nada. No hice una escena. Solo me fui. Salí por esa puerta sabiendo que nunca volvería a cruzarla en sentido contrario. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro y por primera vez en horas pude respirar completo. Llamé un taxi desde la esquina. El conductor me preguntó si había estado en una fiesta y yo respondí que sí, que había estado en un funeral. Él no entendió pero no preguntó más. Durante todo el camino a casa mantuve el bolso apretado contra mi pecho, sintiendo el bulto de los billetes, sintiendo como ese dinero volvía a ser mío, solo mío. Llegué a mi departamento pequeño, ese lugar que Rafael dejó de visitar hace 2 años porque decía que le daba vergüenza que sus amigos supieran que su madre vivía en un edificio viejo del centro. Cerré la puerta con llave, dejé el bolso sobre la mesa de la cocina, me quité los zapatos que me habían lastimado los pies toda la noche, y me senté en el sofá desgastado donde había pasado tantas noches sola. No lloré. Todavía no. Solo me quedé ahí sentada, en silencio, pensando en todo lo que había pasado, en todo lo que estaba por venir. Ellos no lo sabían todavía, pero esa noche no solo había recuperado mi dinero. Había recuperado algo mucho más valioso. Había recuperado mi capacidad de decir basta. Había recuperado la certeza de que ya no iba a seguir siendo invisible, de que ya no iba a seguir aceptando las migajas de afecto que me lanzaban cuando les convenía. Me levanté, caminé hacia mi habitación, abrí el cajón de mi buró y saqué una carpeta que había guardado ahí durante semanas. Dentro había papeles, números de teléfono, direcciones, nombres. Había un plan. Uno que venía gestándose desde mucho antes de esa noche, desde el momento en que empecé a darme cuenta de que para mi hijo yo ya no era una persona, solo era un recurso que se usaba cuando hacía falta y se olvidaba cuando ya no era necesario. Me senté en la cama con la carpeta abierta sobre mis piernas. Mis manos ya no temblaban. Mi respiración era tranquila. Por primera vez en años me sentía completamente lúcida, completamente presente, completamente consciente de lo que tenía que hacer. Ellos pensaban que yo era una mujer vieja, cansada, sin opciones, sin voz, sin poder. Estaban equivocados. Yo era una mujer que había sobrevivido a la muerte de su esposo a los 32 años. Que había criado a un hijo sola trabajando en empleos que destrozaban la espalda y las manos. Que había aprendido a vivir con poco y a valorar cada centavo como si fuera oro. Y ahora iba a enseñarles lo que significa subestimar a una mujer que ya no tiene nada que perder. Abrí mi teléfono. Tenía 3 mensajes de números desconocidos, seguramente invitados preguntando si estaba bien, si me había pasado algo. No respondí ninguno. En cambio, busqué el contacto que había guardado hacía 2 semanas con el nombre de Cristiano Ortega. Mi abogado. Un hombre serio, profesional, que me había escuchado con atención cuando fui a su oficina y le conté todo. Que me había dicho que yo tenía más opciones de las que creía, que la ley protegía a las madres incluso cuando los hijos no lo hacían. Le escribí un mensaje simple: ya sucedió. Mañana a las 10 en su oficina. Vamos a proceder con todo. La respuesta llegó en menos de 1 minuto. Entendido, Sonia. Esté tranquila. Mañana comenzamos. Dejé el teléfono a un lado y me recosté sobre la cama sin cambiarme de ropa. Miré el techo blanco lleno de grietas que conocía de memoria. Pensé en Rafael cuando era pequeño, cuando me abrazaba antes de dormir y me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Pensé en el momento exacto en que dejó de decirlo, en que comenzó a avergonzarse de mí, en que empezó a tratarme como si yo fuera un error que había que esconder. Y pensé en Renata, en su risa cruel, en la forma en que me había apartado como si yo fuera basura. Cerré los ojos. Mañana comenzaría todo. Pero esa noche, en mi cama, en mi casa, con mis $20,000 de vuelta en mi bolso y mi dignidad finalmente recuperada, yo dormí mejor de lo que había dormido en años. Porque sabía algo que ellos todavía no sabían. Sabía que el silencio de una mujer herida no es debilidad. Es estrategia. Y yo acababa de declarar una guerra que ellos ni siquiera sabían que había comenzado. Desperté a las 6 de la mañana sin necesidad de alarma. Mi cuerpo estaba acostumbrado a levantarse temprano después de tantos años trabajando en la lavandería donde los turnos comenzaban antes del amanecer. Me quedé unos minutos más en la cama, mirando cómo la luz del sol empezaba a filtrarse por las cortinas delgadas de mi habitación. Todavía llevaba puesto el vestido gris de la boda.
No me había cambiado, no me había quitado el maquillaje que alguna vecina amable me había ayudado a aplicar. Me levanté despacio, sintiendo el peso de los años en mis rodillas, y caminé hasta el espejo del baño. La mujer que me devolvió la mirada era alguien que apenas reconocía. Tenía 66 años, pero esa noche parecía haber envejecido 10 más. Las ojeras se marcaban profundas bajo mis ojos. El rímel corrido formaba líneas oscuras en mis mejillas. Me quité el vestido con cuidado y lo colgué en la puerta del closet. Todavía olía al perfume barato que me había puesto, mezclado con el aroma de la humillación. Me metí a la ducha y dejé que el agua caliente cayera sobre mi espalda adolorida. Cerré los ojos y entonces llegaron los recuerdos, esos que había estado conteniendo toda la noche, esos que necesitaba enfrentar si quería seguir adelante con mi plan. Rafael nació un 23 de marzo, en un hospital público donde las enfermeras eran ásperas pero eficientes. Su padre, mi esposo José, estaba tan emocionado que lloró cuando lo cargó por primera vez. Éramos jóvenes, pobres pero llenos de esperanza. José trabajaba en construcción y yo limpiaba casas. Vivíamos en un departamento más pequeño que este, con una sola habitación y una cocina donde apenas cabía una persona. Pero éramos felices. Rafael era nuestro milagro, nuestro proyecto, la razón por la que valía la pena levantarse cada mañana antes del sol. José murió cuando Rafael tenía 7 años. Un accidente en la obra, una viga que cayó en el momento equivocado, un cuerpo que dejó de respirar antes de llegar al hospital. Recuerdo la llamada, recuerdo las palabras del capataz tartamudeando al otro lado del teléfono, recuerdo cómo mis piernas dejaron de sostenerme. Rafael estaba en la escuela. Tuve que ir a buscarlo, tuve que decirle que papá no volvería a casa. Vi cómo algo en sus ojos se apagó ese día. Era solo un niño, pero entendió perfectamente lo que significaba la palabra para siempre. Los primeros años fueron brutales. La compensación que nos dieron por la muerte de José apenas alcanzó para pagar el funeral y cubrir 2 meses de renta. Tuve que conseguir 3 trabajos. Limpiaba casas en las mañanas, trabajaba en la lavandería por las tardes, y 2 noches a la semana planchaba ropa para un negocio de tintorería. Rafael pasaba las tardes con la señora Emilia del edificio, una mujer mayor que le daba de comer y lo ayudaba con las tareas a cambio de casi nada. Yo llegaba a casa pasadas las 10 de la noche, con las manos agrietadas por los químicos de limpieza, con la espalda destrozada, pero siempre con una sonrisa para él. Le prometí que estudiaría, que tendría todo lo que yo no tuve, que nunca le faltaría nada. Y cumplí esa promesa incluso cuando significó que yo comiera una vez al día para que él pudiera comer 3. Incluso cuando tuve que usar zapatos rotos durante 2 años porque su uniforme de la escuela era más importante. Incluso cuando me enfermé y no fui al doctor porque ese dinero era para sus libros. Rafael fue un buen estudiante. Sacaba buenas calificaciones, era responsable, obediente. Me abrazaba cuando llegaba del trabajo y me decía que cuando fuera grande me compraría una casa enorme donde yo no tendría que trabajar nunca más. Pero algo cambió cuando entró a la universidad. Conseguí que entrara a una universidad privada con una beca parcial. Yo pagaba el resto trabajando turnos dobles, vendiendo cosas, pidiendo prestado cuando hacía falta. Rafael comenzó a hacer amigos nuevos, amigos con dinero, con carros, con familias que veraneaban en la playa. Empezó a sentir vergüenza. Lo noté en pequeñas cosas al principio. Dejó de pedirme que lo recogiera en la universidad. Dejó de invitarme a los eventos escolares. Cuando sus amigos preguntaban por su familia, decía que su padre había muerto y cambiaba de tema rápidamente, como si yo no existiera. Un día llegó a casa y me pidió que por favor no fuera a buscarlo a la universidad nunca más. Dijo que sus amigos habían visto mi uniforme de la lavandería y le habían preguntado si yo era la señora de la limpieza. Dijo que le daba pena explicar, que era más fácil si yo simplemente no aparecía. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho, pero sonreí y le dije que estaba bien, que lo entendía. Esa noche lloré en silencio en el baño para que no me escuchara. Fue la primera vez que pensé que quizás estaba criando a un extraño. Los años pasaron y la distancia creció. Rafael se graduó con honores. Yo estaba en la ceremonia, sentada hasta atrás, usando un vestido prestado. Él no me presentó con ninguno de sus profesores. Consiguió un trabajo en una empresa de marketing, empezó a ganar bien, se mudó a un departamento en una zona elegante de la ciudad. Me visitaba cada vez menos.
Nuestras conversaciones se volvieron superficiales, apresuradas. Yo siempre preguntaba cómo estaba, él siempre respondía bien y cambiaba de tema. Dejó de contarme sus problemas, sus sueños, sus miedos. Me convertí en una obligación que cumplía una vez al mes con una llamada de 10 minutos. Conoció a Renata hace 2 años en una conferencia de trabajo. Me habló de ella por teléfono, emocionado por primera vez en mucho tiempo. Dijo que era hermosa, inteligente, de buena familia. Esa frase me dolió. De buena familia. Como si la nuestra no lo fuera. Como si el hecho de que yo limpiara baños para darle de comer fuera algo de lo que avergonzarse. Le dije que me alegraba por él, que esperaba conocerla pronto. Tardó 6 meses en presentármela. El día que la conocí, Renata llegó con un vestido caro y zapatos de diseñador. Me miró de arriba abajo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hablaba mucho, de su familia, de sus viajes, de su trabajo en relaciones públicas. Rafael la miraba embelesado, como si ella fuera un trofeo que había ganado. Durante la comida, Renata hizo varios comentarios sobre lo pequeño que era mi departamento, sobre lo viejo que era el edificio, sobre cómo era valiente de mi parte vivir en esa zona de la ciudad. Rafael no dijo nada. No me defendió. Solo asintió y cambió de tema. Desde ese día supe que Renata me veía como un problema que había que resolver. Lo confirmé cuando empecé a notar cómo manipulaba las situaciones para que Rafael me viera cada vez menos. Organizaba planes los domingos, que era el único día que él solía visitarme. Inventaba emergencias familiares cuando yo sugería que nos reuniéramos. Una vez escuché parte de una conversación telefónica donde ella le decía a alguien que esperaba que su futuro esposo entendiera que había que poner límites con la familia política, especialmente si venían de ambientes diferentes. El agua de la ducha empezó a enfriarse. Salí, me sequé, me puse ropa cómoda. Eran las 7:30 de la mañana. Mi cita con Cristiano era a las 10. Preparé café en la pequeña cafetera que había comprado en rebaja hace 5 años. Me senté en la mesa de la cocina con la carpeta que había sacado la noche anterior. Adentro había documentos que había estado recopilando durante meses. Copias de transferencias bancarias que le había hecho a Rafael durante años. Recibos de pagos que hice a su nombre cuando él estaba en la universidad. Mensajes de texto donde él me pedía dinero prestado que nunca devolvió. Una lista detallada de todo lo que había gastado en él desde que José murió. También había otras cosas. Capturas de pantalla de conversaciones que encontré por accidente hace 3 meses. Rafael había dejado su laptop abierta en mi casa durante una de sus visitas cortas. Fui a cerrarla y vi que tenía abierto su Facebook Messenger. No quise leer. De verdad que no quise. Pero algo me detuvo. Vi mi nombre en una de las conversaciones. Era un chat grupal con Renata y algunos amigos de ellos. Estaban hablando de la boda, de la lista de invitados. Y entonces vi el mensaje de Renata. Decía textual: hay que pensar dónde sentar a tu mamá en la boda. No puede estar en la mesa principal porque mi mamá tiene que estar ahí y sería raro tener 2 suegras. Además ya sabes cómo se viste tu mamá, no combina con la estética que queremos para las fotos. Rafael respondió con un emoji de risa y escribió: tienes razón. La ponemos en alguna mesa del fondo. Igual casi no conoce a nadie, no creo que le importe. Otro amigo comentó algo sobre que era triste pero entendible. Renata respondió: es que hay niveles, no puedes mezclar a toda la gente. Mi mamá pagó el 70% de esta boda, merece estar en el lugar de honor. Leí eso y sentí que el mundo se detenía. Mi hijo, el niño que yo parí, que crié sola, que saqué adelante con mis propias manos destruidas, estaba de acuerdo en esconderme en su propia boda como si yo fuera una vergüenza. Tomé capturas de pantalla de todo. Guardé las imágenes en una memoria USB. Cerré la laptop y me fui a mi habitación a llorar durante horas. Cuando Rafael vino a recoger su computadora, actué como si nada. Le sonreí, le di un beso en la mejilla, le deseé buen día. Él ni siquiera notó que algo estaba diferente. Esa fue la noche que busqué en internet abogados especializados en derecho familiar. Esa fue la noche que decidí que ya no iba a ser la víctima silenciosa de mi propia historia. Después de leer esos mensajes, no pude dormir durante 3 días. Me levantaba en medio de la noche con el corazón acelerado, recordando cada palabra, cada emoji de risa, cada comentario despectivo.
Pero lo que más me dolía no eran las palabras de Renata. Ella era una extraña, alguien que había entrado en nuestras vidas hacía poco. Lo que me destrozaba era el silencio de Rafael, su complicidad, su risa, el hecho de que mi propio hijo estuviera de acuerdo en tratarme como algo que había que esconder. Seguí mi rutina como si nada hubiera pasado. Iba a trabajar, regresaba a casa, comía sola frente al televisor. Rafael me llamó 2 veces esa semana para preguntarme si podía prestarle $2,000 porque tenían que pagar el anticipo del salón de la boda y andaban cortos de efectivo. Le dije que sí, como siempre. Fui al banco, saqué el dinero de mis ahorros, se lo transferí. Él me agradeció con un mensaje de texto corto. Gracias, ma, te lo devuelvo el próximo mes. Sabía que no lo haría. Nunca lo hacía. Pero eso ya no importaba. Yo estaba juntando piezas de un rompecabezas que ellos ni siquiera sabían que existía. Una semana después del incidente de la laptop, Rafael vino a visitarme un domingo por la tarde. Llegó solo, sin Renata. Traía cara de cansancio. Me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante. Nos sentamos en la sala y él comenzó a explicarme que la boda iba a ser más grande de lo que habían planeado inicialmente. Que la familia de Renata era numerosa y tenían muchos amigos importantes. Que por eso habían decidido hacer algunos ajustes en la distribución de los invitados. Me dijo, sin mirarme a los ojos, que probablemente yo estaría en una mesa con algunos familiares lejanos de Renata, gente mayor que no conocía a muchas personas, para que no me sintiera sola. Lo escuché en silencio. No dije nada. Solo asentí con la cabeza mientras él seguía hablando, justificándose, dando excusas que sonaban huecas incluso para él. Cuando terminó, me preguntó si estaba bien con eso. Le dije que sí, que por supuesto, que lo único que me importaba era su felicidad. Él suspiró aliviado, me dio un abrazo rápido y se fue. Lo vi salir por la ventana, subirse a su carro nuevo que yo había ayudado a pagar cuando él dijo que lo necesitaba para el trabajo, y alejarse sin voltear atrás. Esa noche abrí mi computadora vieja y busqué más información. Revisé su Facebook, su Instagram, todas las redes sociales donde creía que yo no sabía entrar porque era una vieja que no entendía de tecnología. Encontré más conversaciones. En una de ellas, Renata publicó en su historia de Instagram una foto del vestido de novia con la descripción: cuando tu suegra quiere opinar sobre tu vestido, pero tú y tu mamá ya decidieron todo. Había varios comentarios de sus amigas riéndose, diciendo cosas como así se hace y hay que poner límites desde el principio. Descubrí que habían abierto una cuenta de banco conjunta para la boda. Rafael me había pedido dinero varias veces diciendo que era para gastos de la ceremonia, pero nunca me incluyó en ninguna decisión. Nunca me preguntó qué me parecía el salón, las flores, el menú. Nada. Yo solo era un cajero automático al que se acudía cuando hacía falta y se ignoraba el resto del tiempo. Hice cálculos mentales de todo lo que le había dado en los últimos 2 años. Entre préstamos que nunca devolvió, pagos que hice por él, y regalos en efectivo, la suma superaba los $35,000. $35,000 que yo había ganado limpiando baños, lavando ropa ajena, planchando camisas hasta que mis manos sangraban. Dinero que había ahorrado saltándome comidas, usando ropa vieja, negándome cualquier lujo. ¿Y todo para qué? Para ser tratada como un estorbo. Para ser escondida en mi propia familia. Para ser el chiste privado en conversaciones que yo no debía leer. Fue entonces cuando tomé la decisión. No iba a confrontarlo. No iba a hacer una escena dramática donde llorara y le reclamara su ingratitud. Eso no serviría de nada. Rafael ya había tomado su decisión. Había elegido a Renata, había elegido una vida donde yo no cabía, donde yo era un problema que resolver. Llorar no cambiaría eso. Gritar no cambiaría eso. Pero había algo que sí podía cambiar. Podía cambiar mi papel en esta historia. Podía dejar de ser la víctima. Busqué en Google abogados especializados en asuntos familiares. Leí reseñas, comparé precios, hice llamadas discretas. Encontré a Cristiano Ortega, un abogado de unos 50 años con buena reputación y honorarios razonables. Pedí una cita. Me recibió en su oficina un martes por la tarde. Era un hombre serio, de modales correctos, que me escuchó sin interrumpir mientras yo le contaba toda la historia. Le mostré los documentos, las capturas de pantalla, los recibos de transferencias bancarias. Cristiano revisó todo con atención.
Cuando terminó, se quitó los lentes y me miró directo a los ojos. Me dijo que legalmente no podía obligar a Rafael a devolverme el dinero porque la mayoría habían sido regalos o préstamos sin contrato. Pero me dijo algo más importante. Me dijo que yo tenía control sobre mi propio patrimonio, sobre mis decisiones futuras, sobre a quién incluía o no en mi testamento. Me explicó que muchas madres en mi situación seguían dando y dando esperando que el amor regresara, pero que eso casi nunca funcionaba. Me preguntó qué era lo que yo realmente quería. Le dije la verdad. Quería recuperar mi dignidad. Quería que Rafael entendiera que yo no era un recurso infinito del que podía disponer sin consecuencias. Quería que sintiera, aunque fuera por un momento, lo que se siente cuando te tratan como si no importaras. Cristiano asintió. Me dijo que podíamos trabajar juntos para proteger mi patrimonio, para asegurarme de que mis decisiones futuras reflejaran mi verdadero valor. Firmé un contrato con él ese mismo día. Durante las siguientes semanas, seguí actuando con normalidad. Rafael me llamaba, yo contestaba. Me pedía dinero, yo se lo daba. Me contaba sobre los planes de la boda, yo escuchaba. Pero por dentro algo había cambiado. Ya no era la misma mujer. Cada vez que le transfería dinero, guardaba el comprobante. Cada vez que me pedía algo, lo anotaba. Estaba construyendo un caso, pero no un caso legal. Estaba construyendo el caso de mi propia liberación. 2 semanas antes de la boda, Renata me llamó por primera vez directamente. Me dijo con voz dulce que necesitaban ayuda de última hora con algunos gastos imprevistos. Que si yo podía colaborar con $5,000 para las flores y la decoración. Le dije que por supuesto, que era lo menos que podía hacer por la felicidad de mi hijo. Ella me agradeció efusivamente y me dijo que era una suegra maravillosa. Colgué el teléfono y me reí sola en mi cocina vacía. Maravillosa. Qué palabra tan interesante para alguien a quien planeaban sentar junto al baño. Saqué los $5,000 de mi cuenta de ahorros. Los puse en un sobre. Pero esta vez hice algo diferente. Antes de sellarlo, tomé una foto del dinero, anoté la fecha, escribí en mi libreta personal el propósito del préstamo. Cristiano me había enseñado a documentar todo. Me había dicho que tal vez nunca usaría esa información, pero que era importante tenerla. Que el poder no estaba en gritar, sino en saber exactamente qué cartas tenías en la mano. Le llevé el sobre a Rafael en su departamento. Renata estaba ahí, radiante, mostrándome fotos en su teléfono de cómo quedaría decorado el salón. Me enseñó el lugar donde estaría la mesa principal. Vi claramente que había espacio para muchas personas. Le pregunté con inocencia dónde estaría yo sentada. Renata y Rafael intercambiaron una mirada rápida. Él carraspeó y dijo que todavía estaban definiendo los últimos detalles. Ella sonrió y cambió de tema. Esa noche, de regreso en mi casa, saqué el sobre con los $20,000 que había estado guardando para darles como regalo de bodas. Lo conté completo. 200 billetes de $100. Los acomodé perfectamente dentro del sobre color marfil. Le até una cinta plateada en la esquina. Lo guardé en mi bolso. Y esperé. Los días previos a la boda fueron extraños. Yo seguía con mi rutina, despertándome temprano, yendo a trabajar, volviendo a casa al anochecer. Pero había algo diferente en mí que incluso mis compañeras de la lavandería notaron. Una de ellas, Ivone, me preguntó si estaba enferma porque me veía más seria de lo normal. Le dije que solo estaba cansada por los preparativos de la boda de mi hijo. Ella me dio unas palmadas en la espalda y me dijo que disfrutara el momento, que los hijos solo se casan una vez. Me reí por dentro. Si ella supiera. Cristiano y yo nos reunimos 3 veces más antes de la fecha. En cada reunión, yo llegaba con más documentos, más pruebas, más información. Él las organizaba metódicamente en carpetas etiquetadas. Me explicó paso a paso lo que íbamos a hacer después de la boda. Me habló de testamentos, de cuentas bancarias, de beneficiarios. Me dijo que yo tenía más poder del que creía, que solo tenía que aprender a usarlo. Me enseñó que el silencio estratégico era más efectivo que 1000 palabras dichas en el momento equivocado. Una tarde me preguntó si estaba segura de querer seguir adelante con el plan. Me dijo que una vez que cruzara esa línea, no habría vuelta atrás. Que Rafael probablemente nunca me perdonaría. Que quizás perdería a mi hijo para siempre.
Lo miré a los ojos y le dije algo que yo misma no sabía que pensaba hasta que lo dije en voz alta. Ya perdí a mi hijo hace mucho tiempo. Lo que estoy recuperando ahora es a mí misma. Cristiano asintió y seguimos trabajando. Hice otras cosas que nadie supo. Fui al banco y cerré todas las tarjetas de crédito adicionales que había sacado a nombre de Rafael cuando estaba en la universidad. Eran tarjetas que yo pagaba, pero que él usaba libremente. Cancelé el depósito automático que hacía cada mes a su cuenta para ayudarlo con gastos. Hablé con mi jefe en la lavandería y le pedí que por favor no le diera información sobre mí a nadie que llamara preguntando. Cambié las contraseñas de mis cuentas de banco. Actualicé mi testamento con Cristiano, eliminando a Rafael como único beneficiario y dejando todo a una fundación de ayuda a madres solteras. También hice algo que me costó mucho emocionalmente. Fui al cementerio donde estaba enterrado José. Hacía meses que no iba porque el trabajo me consumía todo el tiempo. Limpié su lápida, le puse flores frescas, me senté en el pasto húmedo junto a su tumba y le hablé como si estuviera vivo. Le conté todo. Le dije que había fallado, que no había sabido criar a nuestro hijo, que Rafael se había convertido en alguien que ninguno de los dos reconoceríamos. Lloré ahí, sola, sin que nadie me viera. Después me sequé las lágrimas y le hice una promesa a José: no iba a seguir sacrificándome por alguien que no valoraba ese sacrificio. Rafael me llamó 4 días antes de la boda. Sonaba estresado. Me dijo que Renata estaba muy nerviosa con los últimos detalles, que todo tenía que salir perfecto. Me preguntó si yo podía ayudarles con algo más. Le pregunté qué necesitaba. Hubo un silencio incómodo. Luego me dijo que si podía prestarles $3,000 más porque el fotógrafo había aumentado su tarifa y ellos no tenían liquidez en ese momento. Me dijo que me lo pagarían después de la luna de miel, que él acababa de recibir un bono en el trabajo que todavía no le depositaban. Le dije que sí. Fui al banco, saqué los $3,000, se los transferí. Guardé el comprobante. Cristiano me había dicho que siguiera actuando con normalidad hasta el día de la boda, que no cambiara mi comportamiento, que no levantara sospechas. Así que eso hice. Seguí siendo la madre servicial, la que siempre decía que sí, la que nunca se quejaba. Pero cada acción que tomaba ahora tenía un propósito diferente. Ya no lo hacía porque esperara amor a cambio. Lo hacía porque estaba construyendo un expediente de evidencias que mostraban exactamente quién había sido yo y quién había sido él. 2 días antes de la boda, Renata me invitó a tomar café. Fue extraño porque nunca habíamos salido solas. Me recogió en su carro importado y me llevó a una cafetería elegante en el centro comercial más caro de la ciudad. Pidió un latte con leche de almendras y yo pedí un café americano simple porque era lo más barato del menú. Ella empezó a hablar sobre lo emocionada que estaba, sobre cómo había soñado con este día desde niña, sobre cómo su mamá había sido increíble ayudándola con todo. Luego, con esa misma sonrisa falsa que ya conocía tan bien, me dijo que quería hablar conmigo sobre las expectativas después de la boda. Me explicó que ella y Rafael iban a empezar su vida juntos y que era importante establecer límites saludables con la familia extendida. Me dijo que su terapeuta les había recomendado crear espacio para su matrimonio, especialmente en los primeros años. Que por eso habían decidido que las visitas familiares serían una vez al mes, programadas con anticipación, preferiblemente en un restaurante neutral donde todos pudieran disfrutar sin que nadie se sintiera invadido. Escuché todo sin interrumpir. Cuando terminó, tomó un sorbo de su latte y me preguntó si me parecía bien. Le dije que por supuesto, que yo entendía perfectamente la importancia de que una pareja joven tuviera su espacio. Que yo nunca querría ser una suegra entrometida. Ella sonrió aliviada y me dijo que se alegraba de que fuéramos tan compatibles, que había escuchado historias de terror sobre suegras problemáticas y que estaba feliz de que yo no fuera así. Pagó los cafés con una tarjeta de crédito dorada y me llevó de vuelta a casa. Esa noche, sola en mi departamento, me preparé una cena simple. Arroz blanco con huevo frito, lo mismo que había comido miles de veces cuando el dinero no alcanzaba para más. Comí despacio, saboreando cada bocado, pensando en todo lo que estaba por venir. Abrí mi closet y saqué el vestido gris que había comprado para la boda. Era sencillo, discreto, exactamente el tipo de vestido que una mujer como yo se supondría que debía usar para no llamar la atención. Me lo probé una última vez frente al espejo. Me quedaba bien. No era elegante, pero era digno. Preparé mi bolso para el día siguiente. Metí el sobre con los $20,000.
Metí mi identificación, un pañuelo, mi teléfono celular totalmente cargado. También metí una copia impresa de todos los documentos que Cristiano y yo habíamos preparado. No los iba a necesitar en la boda, pero quería tenerlos cerca, quería sentir su peso, quería recordarme a mí misma que yo tenía el control de lo que venía después. Me senté en el sofá con una taza de té caliente. Prendí el televisor, pero no presté atención a lo que pasaba en la pantalla. Pensé en mi vida. 66 años. 34 de ellos dedicados completamente a Rafael. Más de la mitad de mi existencia invertida en un proyecto que había fracasado no porque yo no me esforzara lo suficiente, sino porque él había decidido que yo no era suficiente. Pensé en todas las veces que me quedé sin comer para que él comiera. En todas las noches que no dormí porque estaba trabajando o preocupándome por él. En todos los sueños que abandoné porque mis sueños importaban menos que los suyos. Y entonces pensé en mañana. En el momento en que me sentarían junto al baño. En la humillación que Renata había planeado cuidadosamente. En la complicidad de Rafael. Y en lugar de sentir tristeza, sentí algo diferente. Sentí poder. Porque yo sabía algo que ellos no sabían. Sabía que esa humillación iba a ser el catalizador de mi libertad. Que cada risa, cada comentario despectivo, cada gesto de desprecio solo iba a confirmar que estaba tomando la decisión correcta. Llamé a Cristiano. Le dije que estaba lista. Él me recordó el plan. Después de la boda, yo debía bloquear el número de Rafael temporalmente. No contestar llamadas. Dejar que la desesperación creciera. Mientras tanto, él se encargaría de notificar formalmente los cambios en mi testamento y en mis cuentas. Me enviaría toda la documentación necesaria. Me dijo que fuera fuerte, que recordara por qué estaba haciendo esto. Le agradecí y colgué. Esa noche dormí profundamente. Soñé con José. En el sueño, él me abrazaba y me decía que estaba orgulloso de mí. Me decía que ya era hora de que yo viviera para mí misma. Desperté con el amanecer sintiéndome extrañamente tranquila. Era el día de la boda de mi hijo. Y también era el primer día del resto de mi vida. Me desperté a las 6 de la mañana el día de la boda. Afuera todavía estaba oscuro. Me quedé en la cama unos minutos mirando el techo, respirando profundo, preparándome mentalmente para lo que vendría. No sentía nervios. Tampoco sentía miedo. Solo había una calma extraña, como la que debe sentir un soldado antes de entrar a batalla cuando ya sabe que no hay marcha atrás. Me levanté, me duché con agua caliente, me vestí con ropa cómoda. Todavía faltaban horas para la ceremonia, pero había cosas que necesitaba hacer. Preparé café y me senté en la mesa de la cocina con mi libreta personal, esa donde había estado anotando todo durante meses. Repasé cada página. Las fechas de las transferencias bancarias. Los mensajes de texto donde Rafael me pedía dinero. Las excusas que me daba. Las promesas de devolución que nunca cumplió. Las capturas de pantalla de las conversaciones donde se reían de mí. Cerré la libreta y la guardé en el cajón de mi buró junto con todos los demás documentos. No los necesitaba hoy. Hoy solo necesitaba mi dignidad y el sobre con los $20,000. Me preparé un desayuno ligero. Pan tostado con mantequilla y un vaso de jugo de naranja. Comí despacio, saboreando cada bocado, consciente de que esta era probablemente la última comida tranquila que tendría en varios días. A las 9 de la mañana sonó mi teléfono. Era Rafael. Me preguntó si ya estaba lista, si necesitaba que alguien pasara a recogerme. Le dije que tomaría un taxi, que no se preocupara. Él insistió en que su padrino podía pasar por mí. Le dije que no, que prefería llegar por mi cuenta, que así no los retrasaba. Él aceptó sin mucha resistencia. Me dijo que la ceremonia empezaba a las 3 de la tarde, que llegara un poco antes para las fotos familiares. Fotos familiares. La ironía me hizo sonreír. Colgué el teléfono y me quedé mirándolo por un largo rato. Pensé en todas las llamadas que habíamos tenido a través de los años. Las veces que él me llamaba desde la universidad solo para escuchar mi voz cuando tenía miedo o estaba triste. Las veces que me despertaba a medianoche porque había tenido una pesadilla y necesitaba que le dijera que todo estaría bien. Las veces que me llamaba emocionado para contarme algún logro pequeño. Cuando había dejado de ser yo la persona a la que llamaba cuando necesitaba algo más que dinero. A las 11 empecé a arreglarme. Me maquillé yo misma frente al espejo del baño,
con los cosméticos baratos que había comprado en la farmacia. No era buena con el maquillaje, pero hice lo mejor que pude. Un poco de base para cubrir las manchas de la edad. Rímel en las pestañas. Un labial rosa pálido. Me peiné el cabello canoso hacia atrás en un moño sencillo. Me puse unos aretes de perla falsa que José me había regalado en nuestro 10º aniversario. Me puse el vestido gris. Me calcé los zapatos negros de tacón bajo que había lustrado la noche anterior. Me miré en el espejo de cuerpo completo. La mujer que me devolvió la mirada era una mujer de 66 años que había trabajado hasta destruirse el cuerpo. Una mujer con arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca. Una mujer con manos ásperas y espalda encorvada por años de limpiar pisos ajenos. Una mujer invisible para el mundo. Pero también era una mujer que había decidido dejar de ser invisible para sí misma. Tomé mi bolso. Verifiqué que el sobre con el dinero estuviera adentro. Verifiqué que mi teléfono estuviera cargado completamente. Verifiqué que tuviera suficiente efectivo para el taxi de ida y de vuelta. Salí de mi departamento y cerré la puerta con llave. Bajé las escaleras despacio porque mis rodillas ya no eran las mismas de antes. En la calle, llamé un taxi y le di la dirección del salón de eventos. El trayecto duró 40 minutos. Yo iba en silencio mirando por la ventana cómo pasaban las calles, los edificios, la gente. El taxista intentó hacer conversación preguntándome a dónde iba tan elegante. Le dije que a una boda. Me preguntó si era familiar de los novios. Le dije que era la madre del novio. Él me felicitó y me dijo que debía estar muy orgullosa. No respondí nada. Solo seguí mirando por la ventana. Llegamos al salón a las 2 de la tarde. Era un lugar enorme, lujoso, con jardines perfectamente cuidados y fuentes de agua. El tipo de lugar que costaba una fortuna rentar. Pagué el taxi y me quedé parada en la entrada unos segundos. Respiré profundo. Esto era real. Estaba pasando. Entré. Adentro había movimiento por todos lados. Empleados del salón corriendo de un lado a otro. Floristas acomodando los centros de mesa. El DJ probando el sonido. Y en medio de todo ese caos, vi a Renata. Estaba radiante en su vestido blanco que costó más de $8,000. Ese vestido que yo había ayudado a pagar con los 5,000 que me pidieron para las flores. Estaba rodeada de sus damas de honor, todas maquilladas profesionalmente, todas con vestidos idénticos color lavanda. Renata me vio y caminó hacia mí con una sonrisa enorme. Me abrazó con cuidado de no arrugar su vestido. Me dijo que me veía hermosa, aunque sus ojos me recorrieron de arriba abajo con una expresión que claramente decía lo contrario. Me preguntó si había traído el regalo. Le dije que sí, que lo dejaría en la mesa con los demás. Ella asintió y luego, bajando la voz como si me estuviera confiando un secreto importante, me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre mi lugar en el salón. Me llevó aparte, lejos del bullicio. Me explicó con esa misma voz dulce y condescendiente que había habido un cambio de último momento. Que su mamá tenía que estar en la mesa principal porque había invitados muy importantes de su familia que necesitaban atención especial. Que habían pensado mucho en dónde ubicarme para que yo estuviera cómoda. Y que habían decidido ponerme en una mesa cerca de los baños. Así podría levantarme cuando necesitara sin molestar a nadie. Luego vino la frase. La dijo con una risita suave, casi como si fuera una broma entre amigas. Suegra, mejor que usted se quede por aquí cerca, así no aparecen todas las fotos sin querer. Ya sabe cómo son los fotógrafos. Captan todo. Y se rió. Se rió como si acabara de decir algo ingenioso. Yo no dije nada. Solo asentí con la cabeza. Ella pareció aliviada de que no hubiera drama. Me dio unas palmaditas en el brazo y me dijo que empezaría la ceremonia pronto, que me acomodara donde quisiera por ahora. Se alejó rápidamente, sus damas de honor riendo y cuchicheando mientras caminaban juntas hacia otra área del salón. Me quedé sola en ese pasillo elegante con sus paredes decoradas y sus luces tenues. Sentí algo quebrarse dentro de mí, pero no era tristeza. Era el último pedazo de duda que todavía quedaba. Ahora no había ninguna. Esto era real. Esto estaba pasando. Mi propio hijo me estaba permitiendo ser humillada en el día de su boda. Caminé hasta la mesa de regalos. Había docenas de sobres y cajas envueltas en papel brillante. Saqué mi sobrecolor marfil del bolso,
el que tenía la cinta plateada a la esquina, el que contenía $20,000 que había ahorrado durante 3 años. Lo puse cuidadosamente entre los demás. Sabía exactamente dónde estaba. Sabía que en unas horas volvería por él. La ceremonia comenzó a las 3 en punto. Yo estaba sentada hasta atrás, en una silla de plástico blanco junto a la puerta del baño, tal como Renata había planeado. Veía todo desde la distancia. Rafael entrando con su traje perfecto. Renata caminando hacia el altar del brazo de su padre. Los votos. Los anillos. El beso. Los aplausos. Y durante todo eso, yo permanecí invisible, exactamente donde ellos querían que estuviera. Cuando terminó la ceremonia, todos se movieron hacia el salón de la recepción. Yo los seguí en silencio. Encontré mi mesa. Era pequeña, cerca del baño como prometieron, lejos de todo. Había otras 3 personas sentadas ahí, ancianos que no conocía y que tampoco parecían conocerse entre sí. Nadie hablaba. Nos miramos incómodos y luego cada uno se enfocó en su propio plato. Desde mi lugar podía ver la mesa principal. Ahí estaba Rafael, radiante. Ahí estaba Renata, perfecta. Y ahí estaba Emilia, la madre de Renata, ocupando mi lugar, sonriendo como si ese fuera su derecho natural. Los meseros servían champagne francés. Los invitados brindaban. El fotógrafo tomaba cientos de fotos. Y yo ahí sentada, invisible, olvidada, exactamente como ellos habían planeado. Miré mi reloj. Eran las 5:30 de la tarde. Ya casi era hora. Me levanté de mi silla despacio, sin hacer ruido. Nadie notó. Caminé hacia la mesa de regalos con paso firme. Busqué mi sobre. Ahí estaba, con su cinta plateada brillando bajo las luces. Lo tomé y lo guardé en mi bolso. Nadie me vio. O si alguien me vio, no le importó lo suficiente como para decir algo. Caminé hacia la salida del salón. Mis zapatos sonaban suave contra el piso de mármol. La música seguía sonando. Las risas seguían llenando el aire. Y yo seguí caminando, un paso tras otro, hacia la puerta, hacia afuera, hacia mi libertad. Crucé la puerta del salón y el aire fresco de la noche me golpeó el rostro como una bofetada. Seguí caminando por el jardín iluminado, pasando junto a las fuentes de agua, hasta llegar a la calle. Mis piernas temblaban, pero no de miedo. Era adrenalina pura. Acababa de hacer algo que había planeado durante meses, pero que hasta ese momento no había sido completamente real. Ahora lo era. No había vuelta atrás. Llamé un taxi desde la esquina. El mismo conductor que me había traído pasaba casualmente por la zona y se detuvo al reconocerme. Me preguntó si la fiesta había terminado tan pronto. Le dije que para mí sí. Él no hizo más preguntas. Durante todo el trayecto de regreso a casa mantuve mi bolso apretado contra el pecho, sintiendo el peso de los $20,000, sintiendo como cada kilómetro que me alejaba del salón era un kilómetro más cerca de mi nueva vida. Llegué a mi departamento pasadas las 6 de la tarde. Subí las escaleras despacio, entré, cerré la puerta con llave y puse el seguro. Dejé el bolso sobre la mesa de la cocina, me quité los zapatos que me habían lastimado los pies, me quité el vestido gris y lo colgué en el closet. Me puse ropa cómoda, un pantalón de algodón viejo y una camiseta desgastada. Me senté en el sofá y por primera vez en todo el día dejé que las lágrimas salieran. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Lloré durante 10 minutos. Luego me sequé la cara, fui a la cocina, preparé té caliente y me senté de nuevo. Saqué mi teléfono. Tenía 3 mensajes de números que no conocía, probablemente invitados de la boda preguntando si estaba bien. No respondí. Abrí la aplicación de mi banco y verifiqué que todas las transferencias automáticas a Rafael estuvieran canceladas. Lo estaban. Verifiqué que las tarjetas adicionales estuvieran bloqueadas. Lo estaban. Todo estaba en orden. Llamé a Cristiano. Eran casi las 7 de la noche, pero él contestó al segundo timbrazo. Le dije con voz tranquila que ya había pasado todo, que me había ido de la boda, que tenía el dinero conmigo. Él me felicitó con ese tono profesional pero cálido que usaba cuando quería que sus clientes supieran que estaba de su lado. Me recordó el siguiente paso del plan. A partir de mañana, yo debía ignorar todas las llamadas de Rafael. Debía bloquear temporalmente su número.
Debía dejar que la desesperación hiciera su trabajo. Me dijo que él se encargaría del resto, que mañana mismo enviaría las notificaciones formales. Pasé el resto de la noche en silencio. Comí algo ligero. Vi televisión sin prestar atención. Me acosté temprano, pero no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en lo que estaría pasando en el salón en ese momento. Seguramente ya habían servido la cena. Seguramente Rafael y Renata estarían abriendo los regalos, contando el dinero, planeando cómo gastarlo en su luna de miel. Seguramente en algún momento buscarían mi sobre con la cinta plateada. Y no lo encontrarían. Me pregunté cuánto tardarían en darse cuenta. Me pregunté si Rafael me buscaría entre los invitados. Me pregunté si alguien les diría que me vieron salir temprano. Me pregunté cómo reaccionaría Renata cuando descubriera que los $20,000 que probablemente ya estaban contando en su mente nunca llegarían a sus manos. Pero sobre todo me pregunté si Rafael sentiría aunque fuera un segundo de preocupación genuina por mí, o si solo sentiría molestia por la inconveniencia. Dormí unas pocas horas esa noche. Desperté varias veces sobresaltada, con el corazón acelerado. Cada vez que cerraba los ojos veía la escena de la boda. La silla de plástico junto al baño. La mesa principal donde debí estar. La sonrisa de Renata cuando me dijo que me quedaría fuera de las fotos. Los ojos de Rafael que nunca me buscaron. Cada imagen me confirmaba que había hecho lo correcto. Amaneció. Era domingo. El día después de la boda. Rafael y Renata tenían planeado salir hacia su luna de miel el lunes por la mañana. Un viaje de 2 semanas a Europa que costaba más de $15,000 y que yo sabía que habían financiado en parte con tarjetas de crédito, esperando poder pagarlas con el dinero de los regalos de boda. Mi dinero. El dinero que ya no tendrían. Me levanté, me duché, desayuné con calma. A las 9 de la mañana sonó mi teléfono. Era Rafael. No contesté. Llamó de nuevo 5 minutos después. No contesté. Luego llegó un mensaje de texto. Ma, ¿dónde estás? No te vi ayer en la fiesta. Llámame. No respondí. Apagué las notificaciones de su número, pero no lo bloqueé todavía. Quería ver cuántas veces intentaría contactarme. Quería documentar su desesperación. Pasaron 2 horas. Mi teléfono siguió sonando intermitentemente. Rafael. Renata. Números desconocidos que probablemente eran ellos llamando desde otros teléfonos. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz. No escuché los mensajes. No me interesaba lo que tuvieran que decir todavía. Era demasiado pronto. Necesitaban sentir la incertidumbre un poco más. Necesitaban entender que yo no estaba disponible a su conveniencia. A mediodía llamó Cristiano. Me dijo que había enviado las notificaciones formales esa mañana por correo certificado. Rafael recibiría en los próximos días una carta de un bufete de abogados informándole sobre los cambios en mi testamento. Informándole que ya no era mi único beneficiario. Informándole que había donado la mayor parte de mi patrimonio a una fundación benéfica. Informándole que cualquier propiedad que quedara sería vendida y el dinero distribuido según mis nuevas instrucciones. La carta también incluía un anexo con todas las transferencias bancarias que yo le había hecho en los últimos 5 años. Un total documentado de más de $42,000 que él nunca devolvió. Cristiano me preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad. Me sentía extrañamente tranquila. Me sentía como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente pudiera exhalar. Me dijo que era normal, que muchas de sus clientas en situaciones similares describían la misma sensación. Me recordó que los próximos días serían difíciles. Que Rafael probablemente se pondría furioso cuando entendiera lo que había pasado. Que intentaría manipularme emocionalmente. Que me diría cosas hirientes. Me pidió que me mantuviera firme, que recordara por qué estaba haciendo esto. Colgamos y yo seguí con mi día de la manera más normal posible. Lavé ropa. Limpié mi departamento. Preparé comida para la semana. Hice todo lo que habría hecho en cualquier domingo normal. Excepto que este no era un domingo normal. Este era el domingo en que mi hijo estaba descubriendo que su madre ya no era la mujer sumisa que podía usar y desechar a su conveniencia. Por la tarde recibí un mensaje de voz de Renata. Su voz sonaba tensa, controlada, pero podía detectar el enojo debajo de la falsa cortesía.
Decía que estaban preocupados porque yo había desaparecido de la boda sin avisar, que varios invitados habían preguntado por mí, que esperaban que estuviera bien, que por favor los llamara pronto porque necesitaban hablar sobre algo importante. Borré el mensaje sin terminarlo de escuchar. Esa noche me senté en mi balcón pequeño con una taza de té. Era una noche fresca, tranquila. Podía escuchar el ruido de la ciudad a lo lejos. Pensé en todas las noches que me había sentado ahí sola, esperando una llamada de Rafael que nunca llegaba, esperando una visita que él siempre cancelaba a último minuto, esperando migajas de afecto de alguien que claramente había decidido que yo ya no importaba. Pensé en José, en cómo habríamos manejado esta situación juntos si él estuviera vivo. Probablemente él habría confrontado a Rafael mucho antes. José era directo, honesto, incapaz de tolerar la falta de respeto. Yo había sido demasiado blanda, demasiado comprensiva, demasiado dispuesta a justificar el comportamiento de Rafael con excusas sobre lo difícil que había sido para él crecer sin padre. Pero la verdad era que muchos niños crecían sin padre y no por eso trataban a sus madres como basura. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Rafael. Este era diferente, más urgente. Decía que necesitaban hablar inmediatamente sobre el dinero de los regalos porque había notado que faltaba un sobre importante. Mi sobre. El de la cinta plateada. Preguntaba si yo lo había tomado por error. Si podía devolverlo pronto porque lo necesitaban para pagar cosas urgentes de la luna de miel. Lo leí 3 veces. Cada palabra me confirmaba lo que yo ya sabía. Para él yo no era una persona. Era una fuente de dinero. Y cuando esa fuente se secaba, de repente se volvía urgente contactarme. No respondí. En cambio, bloqueé su número. Bloqueé el número de Renata. Bloqueé todos los números desde los cuales me habían estado llamando. Silencio completo. Ahora sí. Ahora comenzaba la verdadera espera. La espera para que ellos entendieran que había consecuencias. Que el silencio de una mujer no era debilidad sino poder. Que yo había dejado de estar disponible para su conveniencia. Me fui a dormir esa noche sintiendo algo que no había sentido en años. Paz. Una paz profunda que venía de saber que finalmente estaba tomando control de mi propia vida. El lunes amaneció soleado. Me desperté temprano como siempre y lo primero que hice fue revisar mi teléfono. Tenía 17 llamadas perdidas de números bloqueados y varios mensajes de texto que no podía leer porque venían de los contactos que había bloqueado. Podía imaginar el contenido. La desesperación creciendo. La confusión convirtiéndose en pánico. El pánico convirtiéndose en rabia. Desayuné tranquila. Pan tostado con mermelada y café negro. Luego me vestí y salí a caminar por el parque cerca de mi edificio. Hacía años que no me daba el lujo de caminar sin rumbo, sin prisa, solo por el placer de estar afuera. Siempre había estado corriendo de un trabajo a otro, de una responsabilidad a otra. Pero hoy era diferente. Hoy caminé despacio, sintiendo el sol en mi cara, escuchando los pájaros, observando a las familias que jugaban en el césped. Regresé a casa al mediodía. En mi buzón había una carta. Era de Cristiano. Una copia de la notificación que le había enviado a Rafael. La abrí y la leí completa aunque ya conocía el contenido. Ver todo escrito en papel oficial, con membrete legal, con firmas y sellos, lo hacía real de una manera diferente. Esto ya no era solo un plan en mi cabeza. Era un documento legal que cambiaría todo. Mi teléfono sonó. Número privado. No contesté. Volvió a sonar. Otra vez número privado. Tampoco contesté. Esto siguió durante toda la tarde. Llamadas cada 15 o 20 minutos. Todas de números que no mostraban identificación. Sabía que era Rafael intentando alcanzarme por todos los medios posibles. Dejé que llamara. Dejé que sintiera la frustración de no poder controlarme. Dejé que aprendiera que yo ya no estaba a su disposición. Por la noche recibí un email. Era de Renata, desde su cuenta personal. El asunto decía: urgente. Asunto familiar. Lo abrí. Era un mensaje largo, escrito con ese tono pasivo-agresivo que ella manejaba tan bien. Empezaba diciendo que estaban muy preocupados por mí, que no entendían por qué había desaparecido de la boda sin despedirse, que varios invitados les habían preguntado si yo estaba bien,
que ellos habían tenido que inventar excusas diciendo que probablemente me había sentido mal y había preferido irme a descansar. Luego el tono cambiaba. Decía que había notado que faltaba mi regalo de la mesa, que entendían que quizás había habido una confusión, que si yo había tomado el sobre por alguna razón, necesitaban que se los devolviera pronto porque habían hecho compromisos financieros basados en ese dinero, que su luna de miel estaba programada para salir mañana temprano y necesitaban tener todo resuelto antes, que por favor respondiera urgentemente. Cerré el email sin responder. Me serví un vaso de agua y me senté en el sofá. Podía imaginar la escena en el departamento de Rafael en ese momento. Los dos rodeados de regalos abiertos, haciendo cuentas, dándose cuenta de que los números no cuadraban, dándose cuenta de que faltaban exactamente $20,000, dándose cuenta de que esos $20,000 eran míos, y comprendiendo lentamente que yo los había recuperado. Esa noche casi no dormí. No por ansiedad, sino por anticipación. Sabía que mañana todo explotaría. Rafael recibiría la carta de Cristiano. Leería sobre los cambios en mi testamento. Vería la lista detallada de todo el dinero que le había dado. Entendería que esto no era un berrinche temporal, sino una decisión permanente. Y entonces vendría la verdadera confrontación. El martes amaneció nublado. Me levanté a las 6. Me preparé como cualquier otro día. A las 9 de la mañana sonó el timbre de mi departamento. Insistente. Agresivo. Sabía quién era antes de mirar por la mirilla. Rafael. Estaba solo. Su cara se veía descompuesta, furioso. Tocaba el timbre una y otra vez sin parar. No abrí. Me quedé del otro lado de la puerta escuchando. Lo escuché gritar mi nombre. Escuché cómo golpeaba la puerta con el puño. Escuché cómo decía que sabía que estaba adentro, que abriera inmediatamente, que necesitaban hablar. Su voz sonaba diferente. Ya no era el tono educado que usaba conmigo normalmente. Era pura rabia sin filtro. Gritó que cómo me atrevía a robar su dinero. Que esos $20,000 eran su regalo de bodas. Que él y Renata los necesitaban urgentemente. Que ya habían hecho reservaciones que no podían cancelar. Que tenían que salir para el aeropuerto en pocas horas. Que abriera la maldita puerta y le devolviera su dinero inmediatamente. Su dinero. Como si yo no hubiera sido quien lo ganó. Como si yo no hubiera sido quien lo ahorró. Como si ese dinero hubiera sido suyo alguna vez. Me quedé en silencio del otro lado. Ni siquiera me moví para que no escuchara mis pasos. Dejé que gritara. Dejé que golpeara. Dejé que se desgastara. Después de 10 minutos, su voz cambió. Ya no era rabia. Era algo peor. Era desprecio puro. Gritó que yo era una vieja amargada. Que siempre había sido una carga para él. Que se había avergonzado de mí toda su vida. Que la única razón por la que me soportaba era porque pensaba que al menos podría heredar algo cuando me muriera. Dijo que había recibido una carta ridícula de un abogado hablando de cambios en mi testamento. Que eso tenía que ser una broma. Que yo no tenía derecho a donar su herencia a extraños. Que ese dinero era suyo por derecho. Que él había tenido que soportarme durante años y merecía una compensación por eso. Cada palabra era un cuchillo. Pero también era una confirmación. Confirmación de que yo había visto la verdad. Confirmación de que mi hijo realmente me veía así. La vecina del departamento de al lado salió a ver qué pasaba. La escuché preguntarle a Rafael si todo estaba bien. Él le dijo groseramente que se metiera en sus asuntos. Ella amenazó con llamar a la policía si no se calmaba. Eso pareció detenerlo. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Escuché cómo bajaba las escaleras pisando fuerte. Escuché el portón del edificio cerrarse de golpe. Me quedé temblando detrás de la puerta. No de miedo, de rabia, de dolor. De liberación. Porque ahora ya no había duda. Ahora había escuchado con mis propios oídos lo que Rafael realmente pensaba de mí. Ya no podía engañarme diciéndome que en el fondo me quería. Ya no podía justificarlo. Ya no podía seguir siendo la madre abnegada que todo lo perdonaba. Caminé hacia mi habitación con las piernas todavía temblorosas. Me senté en la cama y saqué mi teléfono. Llamé a Cristiano. Le conté lo que acababa de pasar. Él me dijo que era importante que documentara todo.
que si Rafael volvía a aparecer, llamara a la policía inmediatamente, que no abriera la puerta bajo ninguna circunstancia, que esto probablemente se pondría peor antes de mejorar. Me preguntó si estaba bien, si necesitaba algo. Le dije que estaba bien. Y era verdad. Esa tarde recibí otro email de Renata. Este era diferente. Ya no había falsa cortesía. Era directo y cruel. Decía que yo había arruinado su luna de miel, que por mi culpa tenían que cancelar o modificar planes, que era una persona egoísta y manipuladora, que utilizaba el dinero como forma de controlar a Rafael, que ella siempre había sabido que yo era un problema, pero que Rafael la había convencido de darme una oportunidad, que claramente había sido un error. Decía que Rafael estaba devastado, que no podía creer que su propia madre fuera capaz de algo así, que yo había escogido dinero sobre mi relación con mi hijo, que ellos iban a seguir adelante con su vida sin mí, que no me necesitaban, que Rafael tenía ahora una familia real que lo apreciaba, refiriéndose obviamente a ella y a su madre Emilia. Terminaba diciendo que no intentara contactarlos, que ya habían bloqueado mi número, que a partir de ahora yo estaba muerta para ellos. Leí el email completo sin sentir nada. Bueno, no exactamente nada. Sentí alivio, porque ahora las máscaras habían caído completamente. Ahora ellos habían mostrado quiénes eran realmente. Y ahora yo podía seguir adelante sin culpa, sin dudas, sin ese dolor constante de preguntarme si había hecho lo suficiente, si había amado lo suficiente, si había dado lo suficiente. Me preparé la cena. Sopa de verduras simple. Me senté en mi mesa de cocina pequeña y comí despacio. Afuera había empezado a llover. Podía escuchar el sonido de las gotas contra la ventana. Era un sonido reconfortante. Limpiaba, lavaba, renovaba. Así me sentía yo. Como si la tormenta estuviera lavando años de dolor, años de humillación, años de ser invisible. Esa noche me acosté temprano. Antes de apagar la luz, miré la foto de José que tenía en mi buró. Le hablé en silencio. Le dije que lo había intentado, que había dado todo por nuestro hijo, pero que ahora tenía que dejar ir, que tenía que vivir para mí misma lo que me quedara de vida. Le pedí que me entendiera. Y de alguna manera, mirando esa foto vieja y desgastada, sentí que él sí entendía, que él estaría orgulloso de mí por finalmente poner límites, por finalmente decir basta. Apagué la luz y cerré los ojos. Mañana sería otro día, un día más cerca de mi nueva vida, una vida donde yo importaba, donde mi dignidad importaba, donde ya no tenía que mendigar amor de alguien incapaz de darlo. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de silencio absoluto. Rafael y Renata se habían ido a su luna de miel a pesar de todo, probablemente usando tarjetas de crédito y ajustando planes. Yo seguí con mi vida de la manera más normal posible. Trabajaba en la lavandería, regresaba a casa, cocinaba para mí misma, veía televisión. Pero algo había cambiado profundamente. Ya no me sentía vacía. Ya no me sentía invisible. Por primera vez en décadas, me sentía completa. Cristiano me llamaba cada 3 días para verificar cómo estaba. Me contó que la carta certificada había sido recibida y firmada, que todo estaba procediendo según lo planeado, que mis nuevas disposiciones testamentarias estaban registradas legalmente, que mi patrimonio, aunque modesto, estaba protegido y sería destinado a la Fundación de Ayuda a Madres Solteras tal como yo había solicitado. Me dijo que había hecho lo correcto, que me mantuviera firme. Una tarde de jueves, mientras doblaba ropa limpia en mi sala, sonó el timbre. Miré por la mirilla con cautela. Era Emilia, la madre de Renata. Estaba sola. Vestía ropa cara como siempre, con ese aire de superioridad que nunca disimulaba. Dudé si abrir. Pero algo en mí quería escuchar qué tenía que decir. Abrí la puerta, pero dejé puesta la cadena de seguridad. Emilia me miró con esa sonrisa falsa que también conocía. Me dijo que necesitábamos hablar mujer a mujer, que todo este malentendido se había salido de control, que los jóvenes eran impulsivos, pero que nosotras, como mujeres mayores y sensatas, podíamos arreglar las cosas. Le pregunté qué era exactamente lo que quería arreglar. Su sonrisa tembló un poco. Me dijo que Rafael y Renata habían vuelto de su luna de miel,
que las cosas no habían salido como esperaban, que habían tenido problemas financieros durante el viaje, que habían discutido mucho por el estrés, que Renata estaba muy molesta con Rafael porque él no había podido proveer lo que prometió, que todo esto era mi culpa por haberles quitado el dinero que era legítimamente de ellos, que como abuela futura, yo tenía responsabilidades. La interrumpí. Le dije que yo no era abuela de nadie todavía, que no tenía ninguna responsabilidad hacia una pareja de adultos que me habían humillado públicamente en su boda, que el dinero que recuperé era mío, ahorrado con mi trabajo, y que tenía todo el derecho de hacer con él lo que quisiera. Emilia apretó los labios. Su máscara de amabilidad empezó a caerse. Me dijo que yo estaba siendo infantil, que las madres no condicionaban su amor con dinero, que yo estaba destruyendo la relación con mi único hijo por un berrinche. Le respondí que las madres tampoco merecían ser sentadas junto a baños en las bodas de sus hijos, que el amor no significaba aceptar humillación, que yo había sido madre durante 34 años y que ahora era momento de ser Sonia Márquez, una mujer con dignidad propia. Su rostro se endureció. Dejó de fingir. Me dijo que Renata venía de una familia importante, con conexiones, que yo era una simple lavandera sin educación que debería estar agradecida de que aceptaran a Rafael a pesar de su origen humilde, que mi comportamiento estaba avergonzando a su hija, que si yo tenía algo de decencia, devolvería el dinero y pediría disculpas, que de lo contrario, me aseguraría de que nunca conociera a mis futuros nietos. Sentía algo encenderse dentro de mí, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. La miré directo a los ojos y le dije que ella podía quedarse con su familia importante y sus conexiones, que yo prefería vivir sola y con dignidad que rodeada de gente que me despreciaba, que mis futuros nietos, si alguna vez existían, crecerían aprendiendo que estaba bien humillar a los ancianos, y que yo no quería ser parte de eso, que se fuera de mi puerta y no volviera. Emilia se quedó sin palabras por un momento. Luego soltó una risa seca y me dijo que yo me arrepentiría, que la gente como yo siempre terminaba sola y amargada, que cuando fuera vieja y estuviera enferma, me daría cuenta del error que había cometido. Le dije que ya era vieja, que mi salud no era perfecta, y que aún así prefería esto a seguir siendo su tapete. Cerré la puerta en su cara. Mis manos temblaban cuando puse el seguro. Caminé hacia la cocina y me serví un vaso de agua. Había hecho algo que nunca había hecho en mi vida. Había defendido mi dignidad sin disculparme. Había puesto un límite firme sin sentir culpa. Había dicho no sin dar explicaciones. Y se sentía poderoso. Esa noche llamé a Cristiano y le conté lo sucedido. Él me recomendó que documentara la visita, que escribiera todo lo que Emilia me había dicho, especialmente las amenazas sobre los nietos. Me dijo que guardara ese documento junto con los demás, que personas como ella solían escalar las situaciones y era importante tener registro de todo. Seguí su consejo. Al día siguiente recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era Rafael. Había conseguido un teléfono prestado para contactarme. El mensaje era largo y venía cargado de manipulación emocional. Decía que él era mi hijo, mi única familia. Que cómo podía hacerle esto. Que su papá estaría decepcionado de mí. Que yo le había prometido siempre apoyarlo. Que no reconocía a la mujer en que me había convertido. Decía que Renata estaba considerando dejarlo por mi culpa. Que su matrimonio estaba en crisis porque yo había arruinado sus planes financieros. Que ellos habían tenido que pedir prestado dinero a la familia de ella y que ahora él quedaba como un fracasado. Que todo esto era mi responsabilidad. Que si yo realmente lo amaba, devolvería el dinero y arreglaría este desastre que había causado. Leí el mensaje completo. Luego lo borré. No respondí. Bloqueé el número. Ya había escuchado suficiente. Ya había visto suficiente. Rafael no estaba preocupado por nuestra relación. Estaba preocupado por el dinero. Estaba preocupado por su imagen frente a Renata y su familia. Estaba preocupado por todo excepto por mí. Una semana después, Cristiano me llamó con noticias. Rafael había intentado impugnar los cambios en mi testamento. Había contratado un abogado económico que alegaba que yo no estaba en mis cabales cuando tomé esas decisiones. Que posiblemente estaba siendo manipulada por mi propio abogado.
El juez había rechazado la petición inmediatamente después de revisar la documentación. Yo había firmado todo con plena capacidad mental, había evaluaciones médicas que lo confirmaban, y tenía derecho absoluto sobre mi patrimonio. Cristiano me dijo que esto era bueno, que significaba que Rafael había agotado sus opciones legales, que ahora tendría que aceptar la realidad o seguir desgastándose en intentos inútiles. Me preguntó si quería que le enviara una carta de cese y desista para que Rafael dejara de acosarme. Le dije que sí, que quería que quedara claro legalmente que yo no deseaba contacto con él a menos que fuera una emergencia genuina. Esa noche me senté en mi balcón con una taza de té. Miré las luces de la ciudad. Pensé en todo el camino recorrido desde aquella noche de la boda. Pensé en la mujer que había sido, siempre pidiendo permiso para existir, siempre disculpándose por ocupar espacio. Y pensé en la mujer que estaba siendo ahora. Una mujer que había aprendido que el amor propio no era egoísmo, que los límites no eran crueldad, que decir no era un derecho, no un privilegio. Respiré profundo el aire fresco de la noche. Todavía quedaba una cosa por hacer. Una última cosa para cerrar este capítulo completamente. Había pasado un mes desde la boda. Un mes desde que recuperé mi dinero y mi dignidad. Un mes desde que dejé de ser la madre invisible que existía solo para servir. Durante ese tiempo había llorado, había dudado, había tenido momentos de debilidad donde casi tomaba el teléfono para llamar a Rafael. Pero siempre me detenía. Siempre recordaba la silla junto al baño. Siempre recordaba sus gritos en mi puerta. Siempre recordaba que el amor no duele así. Una mañana de sábado tomé una decisión. Llamé a Cristiano y le dije que quería hacer una última cosa antes de cerrar este capítulo completamente. Quería escribirle una carta a Rafael. No para enviársela necesariamente, sino para poner en palabras todo lo que nunca me había atrevido a decir. Cristiano me dijo que era una excelente idea, que muchas personas encontraban sanación en escribir aunque nunca enviaran la carta. Me senté en mi mesa de cocina con papel y pluma. Empecé a escribir. Las palabras salieron con dificultad al principio, luego fluyeron como un río que había estado contenido demasiado tiempo. Escribí sobre el día que nació, sobre cómo José y yo lo recibimos con tanto amor. Escribí sobre los años después de la muerte de su padre, sobre los sacrificios, sobre las noches sin dormir trabajando para que él tuviera lo que necesitaba. Escribí sobre el momento exacto en que empecé a notar su vergüenza de mí, sobre cómo cada rechazo había sido como una puñalada silenciosa. Escribí sobre la boda, sobre esa silla de plástico, sobre la humillación calculada. Escribí sobre su complicidad, sobre su silencio, sobre su risa con Renata mientras planeaban esconderme. Y escribí sobre mi decisión. Sobre cómo recuperar ese dinero no había sido venganza, sino supervivencia. Sobre cómo bloquear su número no había sido crueldad, sino autoprotección. Sobre cómo cambiar mi testamento no había sido castigo, sino justicia. Terminé la carta con estas palabras: Rafael, te di la vida y luego te di mi vida entera. Pero resulta que yo también merezco vivir. Merezco dignidad. Merezco respeto. Merezco amor que no venga condicionado a mi utilidad. Hoy elijo vivir para mí misma los años que me quedan. Hoy elijo ser Sonia Márquez, no solo tu madre. Y si algún día decides que quieres conocer a esa mujer, a la persona completa que soy más allá de lo que puedo darte, mi puerta estará abierta. Pero ya no voy a mendigar tu afecto. Ya no voy a disculparme por existir. Ya no voy a ser invisible. Con amor pero también con límites. Mamá. Leí la carta completa 3 veces. Lloré. Luego la doblé cuidadosamente, la metí en un sobre y escribí su dirección. La dejé sobre la mesa sin sellar. Todavía no sabía si la enviaría. Pero haberla escrito ya era suficiente por ahora. Los días siguientes empecé a hacer cambios en mi vida. Pequeños al principio. Me corté el cabello, un estilo moderno que me hacía ver diferente, más joven. Compré ropa nueva, no de segunda mano ni en rebajas, sino ropa que realmente me gustaba. Usé parte de los $20,000 que había recuperado para arreglar cosas en mi departamento que había estado posponiendo durante años. Pinté las paredes de un color claro que hacía que el espacio se sintiera más amplio. Compré plantas para el balcón. También empecé a reconectar con personas que había descuidado. Ivone de la lavandería me invitó a tomar café un domingo y acepté. Hablamos durante horas sobre nuestras vidas, nuestros hijos,
nuestras desilusiones. Descubrí que no estaba sola en mi experiencia. Muchas mujeres de mi edad habían vivido situaciones similares. Muchas habían dado todo por hijos que luego las olvidaron. Pero también muchas habían encontrado la manera de reconstruirse. Un día, 2 meses después de la boda, recibí un email inesperado. Era de Rafael. El asunto decía simplemente: perdón. Lo abrí con el corazón acelerado. Era corto. Decía que había estado pensando mucho, que se había dado cuenta de cosas, que su matrimonio con Renata no estaba yendo bien y que eso lo había hecho reflexionar sobre sus prioridades, que quería hablar conmigo si yo estaba dispuesta, que entendía si no lo estaba. Cerré el email sin responder inmediatamente. Llamé a Cristiano. Le leí el mensaje. Él me preguntó qué sentía yo. Le dije la verdad. Sentía esperanza, pero también cautela. Quería creer que Rafael había cambiado, pero también sabía que las personas no cambian de la noche a la mañana. Cristiano me aconsejó que si decidía responder, estableciera límites claros desde el principio, que no permitiera que me manipulara con culpa, que recordara todo lo que había pasado. Pensé durante 3 días antes de responder. Finalmente escribí un mensaje corto. Le dije que estaba dispuesta a hablar, pero que necesitaba que entendiera algunas cosas primero. Que nuestra relación no podía volver a ser como antes, porque antes no era saludable. Que yo había cambiado y necesitaba que él respetara eso. Que si quería conocerme ahora, tenía que estar dispuesto a conocer a Sonia, no solo a mamá la proveedora. Su respuesta llegó al día siguiente. Dijo que entendía, que quería intentarlo. Quedamos de vernos en un café neutral la siguiente semana. Cuando llegó el día, me vestí con mi ropa nueva, me peiné con mi corte moderno, y fui con la cabeza en alto. Rafael llegó puntual. Se veía diferente. Más delgado, más cansado, menos arrogante. Nos sentamos frente a frente y hubo un silencio incómodo al principio. Luego él habló. Me pidió perdón. No con excusas ni justificaciones. Solo un perdón directo por haberme tratado como lo hizo. Por haberse avergonzado de mí. Por haberme usado. Por haber permitido que Renata me humillara. Le dije que apreciaba su disculpa, pero que las palabras no eran suficientes. Que necesitaba ver cambios reales. Que necesitaba tiempo para reconstruir confianza. Que no iba a volver a ser el cajero automático emocional y económico que había sido. Él asintió. Dijo que lo entendía. Dijo que quería intentar tener una relación real, no basada en lo que yo podía darle, sino en quienes éramos como personas. No sé si funcionará. No sé si Rafael realmente ha cambiado o si esto es temporal, porque su vida está difícil en este momento. Pero sé que yo he cambiado. Sé que ya no voy a sacrificar mi dignidad por migajas de afecto. Sé que merezco respeto y que no voy a conformarme con menos. Esa noche, de vuelta en mi departamento renovado, saqué la carta que había escrito semanas atrás. La leí una última vez y luego la rompí en pedazos pequeños. Ya no la necesitaba. Ya había dicho todo lo que necesitaba decir, no en papel sino en mi vida, en mis acciones, en mis decisiones. Me preparé un té y me senté en mi balcón con las plantas nuevas meciéndose en la brisa. Miré las luces de la ciudad y pensé en todo el camino recorrido. 66 años de vida. 34 dedicados completamente a ser madre. Y ahora, finalmente, estaba aprendiendo a ser yo misma. No sé qué depara el futuro. Quizás Rafael y yo podamos construir algo nuevo. Quizás no. Pero ya no tengo miedo de estar sola porque he descubierto que la peor soledad no es la física, sino la de estar rodeada de gente que te hace sentir invisible. Cerré los ojos y respiré profundo. El aire fresco llenó mis pulmones. Y en ese momento, sentada en mi pequeño balcón, en mi departamento modesto pero ahora verdaderamente mío, me sentí más rica que nunca. Porque finalmente tenía algo que el dinero no puede comprar. Tenía mi dignidad de vuelta. Tenía mi voz. Tenía mi vida. Y susurré al viento las palabras que me habían estado esperando durante décadas. Mi nombre es Sonia Márquez. No soy solo la madre de alguien. Soy una mujer completa. Y mi historia apenas comienza.